En un món hostil i oblidat, en un desert de pols i desolació, on el passat i el futur s'entrellacen en un desafiament existencial. Els seus ulls, carregats amb la pesada càrrega de la solitud, escodrinyen l'horitzó amb cautela, sabent que l'única certesa és la que ressona a la seva ment, preguntant-se en silenci. Benvinguts una vegada més a Fer la teva feina, un programa d'entreteniment setmanal, presentat, dirigit i conduït per mi mateix. Preneu un got d'aigua, una mica de menjar, busqueu un lloc de confiança, ajusteu-vos el volum dels auriculars, perquè això comença. Resulta que la setmana passada vam parlar d'així, pel damunt de la figura de Sant Jordi, més que la figura vam parlar del dia de Sant Jordi. Per tots aquells que aneu una mica atemporals, podeu accedir de manera gratuïta a la web de radiopista.cat, a la secció de programes, buscar Fer la teva feina i anar a parar al programa del dia 25 d'abril. Ara que estem en plenes eleccions autonòmiques, els polítics podrien pensar en donar festa a la Diada de Catalunya, que per molt que vulgueu, per mi és Sant Jordi, 23 d'abril, és la Diada de Catalunya, el nostre Sant Valentí personal, el dia de la Constitució per als miquelets creuant pel mig de la Diagonal, nuestro Sant Silvestre, nuestro propio 2 de mayo, per aquells de la capital de la boina. Falles a València, amb la mascletà a la plaça Catalunya, el propi Sant Fermín. Xirigotes a la Boqueria, Sant Jordi. Sant Jordi per mi és més que tot això. I resulta que no és festa i que haig d'anar a la feina. Doncs bé, després d'aquell grandíssim programa vaig rebre les crítiques del que vaig dir, lògicament, que esta vegada no va ser del nostre únic oient i que des d'aquí estic parlant d'ell, sí. Doncs bé, vaig dir que el Sant Jordi és el déu, o és el nostre déu egipci, Horus, i va rebre un missatge de veu que deia, a veure, que no podia ser això i que tenia que donar jo les pròpies explicacions del que deia. Doncs bé, jo no les donaré. Així en fred. Com que diu la cosa, aquí en Hostalets de Balanyà no conec cap historiador egiptòleg. Tampoc fa falta que sigui reconegut al món sencer, però un historiador egiptòleg a Balanyà no el conec. Per molt carter que jo sigui administrador postal que en cregui, no conec. Doncs, una petita cerca per internet, vet aquí un gat, vet aquí un gos, que em posa en contacte amb un historiador del canal de YouTube, vale, dentro de la piràmide. Un gran canal de YouTube, vale, sobre egiptologia, que a la vegada és un company nostre radiofònic de la cadena SER. Això sí, de la cadena SER, presentador del programa Ser Història, i que en diu això. A veure si ho trobem. En nuestra tradición judío-cristiana tenemos infinidad de elementos que derivan del antiguo Egipto.
No solamente hay cosas en la vida cotidiana como la cerveza o juegos de mesa, ¿no? Juegos de tablero como el Senet, el juego de la oca, etcétera. Hay algunos que han derivado de una forma u otra hasta nosotros, ¿no? Pero hay algunos elementos, sobre todo desde el punto de vista de la religión, que están muy presentes y aunque no tengan ese significado quizás religioso tan profundo, siguen estando absolutamente presentes y es algo cotidiano, ¿no? Uno de ellos quizás es el mito de Isis y Osiris, en donde el hermano de Osiris, Set, que era un dios vinculado con la maldad, lo demoníaco, el desierto, ataca a su hermano Osiris, envidioso porque Osiris era el faraón, había conseguido el cariño y el seguimiento del pueblo de Egipto y Set quería conseguir eso mismo, ¿no? Y intentó hacerlo por malas artes, ¿no? El caso es que Set traiciona a su hermano, lo descuartiza, lo reparte sus partes. Isis lo que hace es recoger todas esas partes por diferentes lugares de Egipto y los recompone. De la unión de Osiris revivido e Isis nace Horus. Horus lo que va a hacer va a ser vengar la figura de su padre. ¿Y cómo lo hace? Atacando a su tío Set. Esta historia, que es un poco la historia del héroe, que también la vemos de alguna forma en el Nuevo Testamento, con la figura de Jesús, que es traicionado por uno de sus seguidores, uno de sus apóstoles, que eran como sus hermanos. Osiris resucitó al tercer día, al igual que Jesús. Es decir, hay muchos elementos paralelos, ¿no? Pero la figura de Horus ha trascendido hasta nosotros de una forma quizás más directa, ¿no? Porque Horus, con el paso del tiempo, derivó en la figura de San Jorge. Jorge es según la leyenda, un legionario romano del siglo III o IV. La Iglesia Católica lo sacó del santoral hace muchísimos años, ¿no? Aunque permite su culto porque sabe que es legendario, pero no tiene nada que ver con la historicidad de la historia de los santos, ¿no? Pero este Jorge, el propio nombre, Hor, deriva de esa raíz del dios Hor, que es Horus, y las representaciones que hay de él, subido a un caballo, atacando a un dragón, es lo mismo, convertido al cristianismo, de esa imagen de Horus atacando a su tío Set, aniquilándolo, y con forma de cocodrilo o con forma de hipopótamo. Es una historia alucinante que nos hace viajar en el tiempo casi 5.000 años atrás al mundo de los egipcios y cómo aquellas creencias todavía siguen muy vivas hoy en la actualidad, con estas leyendas, con estos trasfondos de la historia de los nombres actuales. Com he dit, jo no tinc paraules per al que ha dit. I ens ha deixat a un dels nostres oients. Des d'aquí donem les gràcies a Nacho Ares, del programa de Ser Història i del canal Dentro de la Piràmide, per la seva explicació com a historiador i egiptòleg. I, sisplau, busqueu en les xarxes socials els seus programes i d'alguna manera t'explotarà el cap. Després de tot això, comencem amb uns consells nocturns, una carta del nostre Martí, que fa dies que no sabem d'ell, ¿vale? De la Mangosta, un clàssic dels clàssics, La maldición de la novena sinfonia. I ara sí, sisplau, comencem. Bon dia, tardes o nits, estimats habitants de Val Nocturna. Soc la vostra guia a través del que és inexplicable, la vostra veu a la foscor i la vostra anfitriona en aquesta singular travessia. Us dono la benvinguda al noticiari de ràdio més inusual i extraordinari de Catalunya. Aquest és Benvinguts a Val Nocturna. L'exposició dels miratges al Museu de les Il·lusions. El Museu de les Il·lusions presenta l'exposició dels miratges, una col·lecció d'artefactes que desafien la percepció i distorsionen la realitat. Els visitants informen experiències visuals inoblidables, però s'aconsella precaució, ja que alguns objectes podrien alterar la percepció del temps. Consell de seguretat: en explorar l'exposició, mantinguin un sentit agut de la realitat i no subestimin el poder dels miratges.
sol se ponía en Browell, Missouri, tiñendo el cielo de naranja intenso mientras me dirigía a Morgan Street. Un escalofrío me recorría la espalda al pisar la histórica calle de Okinawa. La leyenda de los fantasmas que la habitaban resonaban en mi mente. Mi nombre es Martí y me encontraba allí para sumergirme en el misterio. Frank, un residente mayor conocido por su conocimiento de las historias locales, me esperaba en una casa de madera con un porche destalado. Me saludó con una sonrisa cálida, sus ojos brillaban como la picardía. Morgan Street guarda muchos secretos, me dijo mientras me invitaba a entrar. Algunos dicen que por la noche las almas de los antiguos residentes vagan por las calles, buscando redención o venganza. Las historias de Frank eran escalofriantes. Me habló de una mujer vestida de blanco que se aparecía en la ventana de la casa abandonada, de un hombre con sombrero de copa que caminaba sin rumbo por la acera, y de los susurros y risas fantasmales que se escuchaban en la oscuridad. Mientras la noche avanzaba, la atmósfera se volvió más densa, las sombras parecían alargarse y los faroles de la calle parpadeaban con un ritmo irregular. De repente, un sonido metálico resonó en la calle como si unas cadenas arrastraran por el suelo. ¡Escucha!, exclamó Frank señalando hacia la oscuridad. Ese es el sonido de las cadenas del fantasma, del herrero. Un escalofrío me recorría la espalda. El sonido se acercaba cada vez más fuerte. Un terror helado me invadió, pero la curiosidad me impedía moverme. De repente una figura fantasmal apareció en la niebla. Era un hombre alto y fornido, con barba espesa y mirada penetrante. Vestía ropa harapienta y arrastraba unas cadenas oxidadas que resonaban con cada paso. El fantasma se dirigió hacia nosotros. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural. Frank y yo nos acurrucamos en el porche, petrificados de miedo. La figura se detuvo frente a nosotros y una voz profunda y cavernosa resonó en la noche. He sido condenado por mis pecados, dijo el fantasma, condenado a vagar por esta calle por la eternidad. Un gemido angustioso escapó de sus labios y la figura se desvaneció en la niebla, dejando solo el eco de sus cadenas y el brillo de su presencia fantasmal. Esa noche, en mi habitación del hotel, no pude dormir. Las imágenes del fantasma y las historias de Frank me perseguían. Sabía que nunca olvidaría mi encuentro con lo sobrenatural en Morgan Street. Al día siguiente, abandoné Bonneville con la mezcla de emociones. La experiencia había sido aterradora, pero también fascinante. La leyenda de los fantasmas de Morgan Street se había grabado en mi memoria, un recordatorio de que el misterio y lo sobrenatural existen en los rincones más inesperados del mundo.
Espero que estas palabras encuentren un eco en tu mente y despierten en ti la misma sensación de asombro y temor que he experimentado aquí. Con cariño, Martí. Com sempre, els recordem que tot allò que escoltin no és real, encara que sembla improbable. Val Nocturna és una ciutat on allò paranormal i sobrenatural s'entrellacen amb la quotidianitat de manera sorprenent. Però no us preocupeu, estimats oients, som aquí per guiar-los i oferir-los alguns consells pràctics per mantenir-se fora de perill. El plor de la Font dels Desitjos. La Font dels Desitjos a la plaça dels Anhels ha començat a plorar llàgrimes d'aigua cristal·lina. Aquells que recullen aquestes llàgrimes informen de somnis més vívids i desitjos més clars, però alguns suggereixen que també poden atraure entitats curioses. Consell de seguretat. Si voleu provar l'aigua de la font, feu-ho amb moderació i mantingueu els vostres desitjos en equilibri. Mangosta. La mangosta mata a la cobra. La mangosta es el mejor animal. La mangosta mata a la cobra. La mangosta es el mejor animal. Mangosta. ¿Sabe lo que es la mangosta? Es un mamífero roedor. Mangosta. Mandíbese si quiere recoger. Mandíbese si quiere recoger. Mandíbese si quiere recoger. Mangosta. Mandíbese si quiere recoger. Mandíbese si quiere recoger. Oye, mangosta. Mandíbese si quiere recoger. Avui, a la Mangosta, la serenade número 13 en G major K525, Ink Klein Mac Music. Tothom hauria de saber i reconèixer aquesta cançó com la cançó que va fer irritar a Salieri a la pel·lícula de Mozart de 1984. Un peliculón. Que no analitzarem a la secció d'anàlisis de pel·lícules no vistes perquè ja l'hem vist. És un pel·lículon de cap i peus, però vaig tenir un problema d'aquells espectaculars. No sabia quina cançó era aquesta cançó que estava tocant Salieri davant del capellà, en aquell piano, en aquella habitació, amb aquell Salieri envellit. Doncs bé, vaig fer el que faries tu en aquest temps de tecnologia i digitalització dels elements. Una pandèmia mundial, et preguntaràs? Doncs no. Una crisi financera? Pues tampoc. Demanar el teletreball per gaudir de la conciliació familiar? No. Provocar un cop d'estat i esperar que el govern central em doni l'amnistia? No és mala idea, t'ho dic en sèrio, però no. Però aquí, com sempre, no hem vingut a parlar de política, perquè la política al món està sencer. Què vam fer? Doncs parlar amb la intel·ligència artificial i que m'ajudés a esbrinar de quina cançó estàvem cercant. S'ha de dir que van començar amb preguntes faciletes, és a dir, d'aquelles coses de tirar per casa. És a dir, senyora intel·ligència artificial, coneix vostè la pel·lícula de Mozart? I ella va contestar... Sí, lògicament, perquè la mateixa paraula Mozart és el títol de la pel·lícula de 1984. Però va pensar que possiblement no fos aquesta pel·lícula de la que jo volia buscar i em va deixar anar a altres pel·lícules de Mozart.
Mozart, 1926, una pel·lícula sense so alemanya dirigida per Clan Valentin. Wolfgang Amadeus Mozart, 1956, una pel·lícula biogràfica austríaca dirigida per Ernst Marischka. Il mio amore è Mozart, 1971, una pel·lícula biogràfica italiana dirigida per Carmine Carone. Nesel Mozart, 2001, una pel·lícula alemana dirigida per Ralph Wenstoff. Mozart and the Wall, 2007, una pel·lícula biogràfica francesa dirigida per Philippe de Waal. Vam descobrir que sí que sap de què parlàvem, així que vam preguntar el que veníem a cercar. ¿Puedes decirme qué canción es la que toca Salieri delante del padre en el principio de la película? Vete aquí un gat, vete aquí un gos, que la pregunta està mal formulada. Vaig confondre padre por sacerdote, així que la intel·ligència artificial va respondre això. En la película Amadeus de 1984, la canción que toca Salieri delante del padre de Mozart al principio no es una composición original de Salieri, sino que es l'aria Miun Piu Andrai de la ópera de las bodas de Fígaro del propio Mozart. En la escena, Salieri presenta la pieza como una marcha de bienvenida que ha compuesto para Mozart, pero este la reconoce al instante y la interpreta de memoria, improvisando hasta convertirla en algo completamente diferente. Este momento sirve para establecer la rivalidad entre Mozart y Salieri y para mostrar el genio musical de Mozart, que es capaz de tomar una melodía simple y transformarla en una obra maestra. Cabe destacar que, aunque la película presenta la escena como si Salieri hubiera compuesto la pieza original, en realidad esta es una licencia creativa. Mon Piu Andrai es una de las arias más famosas de las bodas de Fígaro y es considerada como una de las mejores composiciones de Mozart. Si te interesa escuchar la pieza, puedes encontrarla en cualquier grabación de la ópera de bodas de Fígaro. También la puedes encontrar en YouTube o en otras plataformas de stream musical. Non ti avrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno tiranno, belle belle corvanno il riposo, Narcisetto adottino d'amore. Belle belle corvanno il riposo, Narcisetto adottino d'amore. E noi vi avrai questi bei pennacchini. Tu, en dos collons la intel·ligència artificial. Quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio montesco colore, e quel vermiglio montesco colore. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Estava convençut que no era l'ària Mon Piu Andrai de les noces de Fígaro, que no tinc jo, és a dir, jo no tinc ni puta idea de música urbana, però de música clàssica una miqueta, una mica sí. Doncs, què vaig fer? Reformular la pregunta. Escolta, intel·ligència artificial! Escolta'm, estic parlant de la primera escena on es troben el Salieri amb un piano i un capellà. Ei! I la intel·ligència artificial respon això. Un gran casco, un gran turbante, En la película de Amadeus de 1984, la primera escena donde Salieri aparece con un piano y un cura no ocurre al inicio de la película, sino se desarrolla aproximadamente a la mitad del metraje.
Salieri, atormentado por la envidia y la iria hacia Mozart, acude a un sacerdote para confesar sus pecados y buscar la redención. La escena se desarrolla en una habitación oscura y austera, con Salieri sentado enfrente a un piano. Salieri comienza tocando una melodía melancólica en el piano mientras relata su historia al sacerdote. Describe su encuentro con Mozart, un joven prodigio con un talento sobrenatural para la música. Expresa su frustración y impotencia al ver que, al pesar de su propio esfuerzo y dedicación, nunca podrá alcanzar el nivel de Mozart. Confiesa haber saboteado la carrera de Mozart y haberlo llevado a la locura y a su muerte. El sacerdote lo escucha en silencio sin interrumpirlo. Esta escena es crucial para comprender la psicología de Salieri y su profunda obsesión con Mozart. Revela la envidia, el resentimiento que lo consume, impulsándolo a cometer actos terribles. El piano sirve como instrumento de expresión para Salieri, permitiéndole exteriorizar sus emociones más profundas. La presencia del sacerdote representa la búsqueda de redención por parte de Salieri, aunque su confesión no parece traerle el alivio que busca. La actuación de Murray Abraham como Salieri es excepcional, transmitiendo una carga emocional y complejidad en el personaje. La dirección de Milos Forman, el director, es magistral, creando una atmósfera claustrofóbica y opresiva que refleja el estado mental de Salieri. La música de Wolfgang Amadeus Mozart juega un papel fundamental en la escena, intensificando las emociones y reforzando el significado de la misma. La escena de Salieri con el piano y tú, cura, en Amadeus 1984, es una de las más impactantes y memorables de la película. Ofrece una profunda exploración de la psique humana y los estragos que pueden causar la envidia y la obsesión. ¡Qué cabrona que esta inteligencia artificial! Vale, acceptem que vaya per cura per sacerdot. Què voleu? Però insisteixo, ja que havia parlat d'una melodia que toca Salieri per expressar la seva ràbia, la seva melancolia, la seva història, el sacerdot. Recordem les seves paraules, l'escena de Salieri con el piano y tú, cura, en Amadeus 1984, es una de las más impactantes y inmemorables de la película. I torno a preguntar, quina peça de música toca Salieri? I ella em contesta. En la escena de Amadeus 1984, donde Salieri toca el piano para el sacerdote, no se identifica explícitamente la pieza que se interpreta. Sin embargo, hay varias pistas que nos permiten inferir cuál podría ser la obra en cuestión. La escena se desarrolla en la época del clasicismo, cuando Mozart y Salieri eran compositores en activo. Salieri está confesando sus pecados al sacerdote, lo que sugiere que la pieza podría tener un carácter religioso
o espiritual. La melodía que toca Salieri es melancólica y reflexiva, lo que coincide con el estado de ánimo del personaje. Amb aquestes paraules ja estava jo allò de ara ho dirà! Aquí estava jo superexpertant! I ara ho dirà! Però em va dir: Salieri podía estar tocando una de las muchas obras religiosas que compuso Mozart, como el Requiem en Re menor K 626, la Misa en Do menor K 427 o el Ave Verum Corpus K 614. Aunque no se menciona, también va a decir, aunque no se menciona, podrían ser obras específicas de Salieri en la película. Es posible que esté tocando una de sus propias composiciones religiosas, como el Miserere en C menor o el Te Deum Laudamus. También es posible que Salieri esté tocando una pieza religiosa de otro compositor famoso de la época, como Johann Sebastian Bach o el mismísimo Antonio Vivaldi. Sin una información más específica, es imposible determinar con certeza qué pieza toca Salieri para el sacerdote. No obstante, las pistas del contexto y la caracterización del personaje nos permiten inferir que se trata de una obra religiosa o espiritual, probablemente compuesta por Mozart o Salieri o otro compositor similar a la época del clasicismo. Quins collons més grans. Que sigui més específica en la pregunta. Més específic, diu. Veient que no trauré en clar, caic plenament en la seva trampa i li pregunto: quina melodia és, sisplau? I ella em contesta sense pensar-ho molt: la verdad es que no hay una forma definitiva de saber cuál melodía toca Salieri en la escena de Amadeus 1984. La película no lo identifica. Podría ser una pieza inventada. Los directores pueden usar música original para ciertas escenas sin que sea una obra real. Una composición religiosa, teniendo en cuenta el contexto de la confesión, podría ser una pieza religiosa de Mozart, Salieri o otro compositor clásico. Si bien no conocemos la melodía exacta, la escena usa la melodía para reflejar el estado emocional de Salieri. La música melancólica y reflexiva subraya su arrepentimiento
y los sentimientos encontrados. Ja estava jo amb la mosca darrere de l'orella. Com que no sabem quina és la melodia que toca Salieri amb el sacerdot davant? Que, per cert, no sé si és veritat la història d'on ve d'aquell de tenir la mosca darrere de l'orella, però diuen que la mosca que refereix a l'expressió és la mateixa, també anomenada clau de metge o serpentí, que s'utilitza antigament per encendre l'arcabús i fer-lo disparar. El soldat portador d'aquesta arma, també conegut com l'arcabusser, després d'usar i apagar la metxa, se la col·locava darrere de l'orella. De la mateixa manera que alguns operaris poden posar-se un llapis o algun portacigarretes, col·locar-se la mosca a l'orella ajudava a tenir fàcilment localitzada en cas de necessitat i tenir-ne ràpidament l'ús a la mà. D'aquest gest ve la connotació que s'apliqués al fet de tenir allò o estar atent o previngut. Ja sabeu, la propera vegada que estigueu amb la mosca darrere de l'orella no penseu en l'insecte, sinó en els mosqueters, o en el nostre cas, els miquelets, que algun dia creuaran la diagonal aquest 23 d'abril. Ja no podia més. Qui ha vist la pel·lícula se'n recorda que el capellà, o el sacerdot, o el cura, o el paio que estava allà amb una bíblia a la mà i canta la cançó mentre Salieri la toca amb el piano, així que li vaig preguntar-li a la intel·ligència artificial qué melodía es la que el sacerdote canta de memoria. Y ella tan amable, em contesta: en la escena de Amadeus 1984, donde Salieri toca el piano para el sacerdote, este último no canta ninguna melodía de memoria. Lo que sí ocurre es que el sacerdote recita una oración en latín mientras Salieri toca el piano. La oración en cuestión es Miserere, un salmo penitencial que se reza como súplica de misericordia a Dios. El Miserere se ha musicalizado por muchos compositores a lo largo de la historia, incluyendo Mozart y Salieri. En la película no se especifica si el sacerdote recita una versión musicalizada del Miserere o simplemente lo reza en latín sin música. Sin embargo, la presencia del Miserere en la escena es significativa, ya que refuerza el tema del arrepentimiento y la redención que está presente en la confesión de Salieri. El Miserere significa ten piedad en latín. Es un salmo que expresa la súplica del pecador a Dios para que le conceda el perdón y la misericordia. El Miserere se reza tradicionalmente durante la Cuaresma y la Semana Santa. También se puede usar en otras ocasiones como expresión de arrepentimiento y súplica. Existen numerosas versiones musicales del Miserere, compuestas por diversos autores a lo largo de la historia. Algunas de las versiones más famosas son las de Giorgio Allegri, Giovanni Battista Pergolesi y Franz Schubert. Espero que esta información te sea útil. No és informació útil per al programa d'avui. I ja en tenia tip, collons, que són 4 notes de merda. Ja sabeu aquelles, la de na. I amb 2 collons li pregunto sobre aquestes 4 notes. Intel·ligència artificial, tu que ets tan maca i ho saps tot. Son esas 4 notas que toca salir en el piano al ver que el sacerdote no conoce su propia música y el sacerdote las canta. Y contesta amablemente ella, tot mirant-me a la cara: solo soy un modelo de lenguaje, así
que no puedo ayudarte con esto. Amb dos collons ben grans, però molt grans. Redeu, que teníem una conversació de puta mare i de cop em contesta: solo soy un modelo de lenguaje, así que no puedo ayudarte con eso. Vete a la mierda. Res, què li dic? Anaves bé, gràcies. Sempre s'ha de ser educat i la intel·ligència artificial em contesta. Me alegra saber que va bien. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Como modelo de lenguaje grande, puedo realizar una variedad de tareas, incluyendo responder a tus preguntas de forma informativa, incluso si son abiertas, desafiantes o extrañas, generar diferentes formatos de texto creativo, como poemas, códigos, guiones y piezas musicales, correos electrónicos y hasta cartas, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo. Por favor, no dudes en preguntarme cualquier cosa que te interese o en darme instrucciones específicas. Haré todo lo posible para seguirlas y completarlas de forma satisfactoria. Ten en cuenta que todavía estoy en desarrollo, por lo que no es posible que no siempre pueda darte la respuesta perfecta o completar la tarea de forma impecable. Sin embargo, siempre estoy aprendiendo y mejorando y me esforzaré para darte el mejor servicio posible. ¿Qué te gustaría hacer hoy? No m'has ajudat, tros de toti. No m'has ajudat. Encara tens els ous de dir-me què m'agradaria fer avui, doncs que em contestis la pregunta. Quina peça de música toca Antonio Salieri a la pel·lícula de Mozart de 1984, El sacerdote, que una vegada que l'escolta sap quina és. Fins i tot la canta, collons, que la canta. Solo soy un modelo de lenguaje, así que no puedo hacer lo que me pides. Diuen que la música clàssica apaiga a les bèsties. Bueno, no content amb això, que decideixo canviar de pregunta a la que venia a fer avui a la mangosta. Coneixes a Mozart, a Beethoven, Ludwig van Beethoven, i per què té en el seu cos la maledicció de la novena sinfonia? Contesta que sí que coneix a Beethoven y que la idea de la novena sinfonía de Beethoven, que está maldita o que existe una maldición en la novena sinfonía de Beethoven, es una superstición que ha existido durante más de 200 años. I comença a parlar i que ara arribarem a la maldició, que si és una coincidència, que si una selecció natural, que si una conspiració legitimista d'un dogma com el teu, que bla. I en aquests que em ve al cap això. Y le diga a la inteligencia artificial y le diga que esta es la canción Serenade número 13 en G mayor K525 en Klein Music. En Allegro,
por si lo querías saber y aprender un poco más. I amb dos collons, com si no passés res i volgués conquerir el món, contesta: ah, gracias por aclararlo. En Klein Music de Mozart no es de Beethoven y no tiene nada que ver con la superstición de la novena sinfonía. En Klein Music significa una pequeña música nocturna y es una serenata encantadora y alegre. Primer movimiento en alegro del que me hablas es vivaz y lleno de alegría. Es una obra distinta a la novena sinfonía de Beethoven, que es una sinfonía grandiosa y emocional. I amb dos collons, que ja ho sabíem, ja que no és la novena sinfonia de Beethoven, que ja ho sabíem, hòstia, que estic parlant de la cançoneta que tu, intel·ligència artificial, no saps quina és, de la cançó de Mozart de 1984, que sembles més tonta que una impressora, i sense insultar, sisplau, ni res, que ara no em vingueu vosaltres, oients, amb xenofòbies digitals, segregacions tecnològiques. I li diu: te decía que es la canción que toca Salieri al sacerdote cuando el sacerdote reconoce la canción que está tocando Salieri en el piano antes de confesar su odio hacia Mozart. Teniu la ment la cançó de la pel·lícula de Mozart 1884 en la que està el personatge de Salieri a l'hospital i entra el sacerdot a parlar amb ell. Si no és així, no et preocupis, et poso el tall que per la ràdio, però fes-te la idea que el copyright saltarà, però ara ja és personal amb la intel·ligència artificial. Escolta el que diu la pel·lícula. ¿Tenéis conocimientos de música? Algunos. Estudié algo en mi juventud. ¿Dónde? Aquí, en Viena. Ah, entonces sabréis qué es esto. Con sinceridad, no. ¿Qué es? Llegó a ser muy popular en su tiempo. La escribí yo. Oíd, ¿qué os parece esto? El teatro se vería abajo cuando se estrenó. ¿Qué es? Si os digo la verdad, no me resulta familiar. No recordáis ninguna de mis melodías. Fui el compositor más famoso en Europa. Solo óperas escribí 40. Oíd, ¿qué os parece esto? Eso lo conozco. Sí, es algo hermoso. No sabía que fuera vuestro. No lo es. Lo compuso Mozart. Doncs bé, la nostra intel·ligència artificial, aquella que vol dominar el món i fer que els humans siguin dominats i sols ens salvarà el planeta Nibiru, en contesta. En la película de Amadeus, 1984, la pieza que Salieri toca para el sacerdote mientras le confiesa su odio a Mozart no es la serenata número 13, Sol mayor K 525 en Klein Music de Mozart. De hecho, la pieza que se escucha en la escena es una composición original creada para la película por el compositor italiano Nino Rota. La música es inquietante y discordante, reflejando la agitación interna del personaje de Salieri a lo largo de la película. Nino Rota utiliza diferentes leitmotiv para representar a los personajes y a sus emociones. La música de Salieri suele ser oscura y atormentada, mientras la música de Mozart es brillante y alegre. La elección de usar una composición original para
escena de la confesión enfatiza la naturaleza personal y conflictiva de los sentimientos de Salieri hacia Mozart. Si bien la pieza no es de Mozart, su uso en la película es crucial para comprender complejamente de Salieri y la intensidad de su obsesión con Mozart. Sisplau, has escoltat la cançó que estic posant tota l'estona? Has escoltat el que toca Salieri a l'hospital psiquiàtric? El sacerdot la canta. Doncs bé, la intel·ligència artificial diu que no. Toca'm els ous. Diu que no. I jo li replico. Una cosa es el leitmotiv de cada personaje y otra cosa es lo que Salieri toca al ver que el sacerdote no sabe quién es Salieri. ¿A que no sabes qué contesta la inteligencia artificial? Tienes razón, disculpe la confusión. En la película Amadeus, cuando Salieri se da cuenta de que el sacerdote no lo reconoce, no toca ninguna pieza musical en particular. En ese momento la música que se escucha en la película es parte de la banda sonora general, compuesta por Nino Rota. Es una música tenue, melancólica que refleja la desilusión y al pesar de Salieri. La escena no se centra en la música que toca, sino en la reacción de Salieri al darse cuenta que el sacerdote no sabe quién es. La música sirve para amplificar las emociones del personaje y crear una atmósfera de tensión y dramatismo. Es importante destacar que la película toma algunas libertades con respecto a la historia real. En realidad, no hay evidencia de que Salieri haya confesado su odio hacia Mozart. O la escena de la confesión es una creación ficticia que sirve para explorar los conflictos internos del personaje y su obsesión contra Mozart. De esta manera, la música y la escena en general contribuyen a la complejidad, caracterización de Salieri y a la exploración de temas como la envidia, la mediocridad y la búsqueda del reconocimiento. Y R que R, no toca ninguna pieza musical en particular. Que no es la original, la serenada número 3 en G major, K525 en Klein Music, en Allegro, esclar, com ningú la coneix, ni la heu estat cantant tota la puta estona, ningú sap quina és, veritat? Radeu que vingui ja el puto planeta Nibiru i ens anem tots a prendre per culo a la merda. Això sí, una mica d'aigua, sisplau. Menys mal, t'ho dic en sèrio, menys mal que jo he vingut a parlar de la maledicció de la novena simfonia de Ludwig van Beethoven. Però aquesta setmana no em donarà temps de parlar de la maledicció de la novena simfonia, però abans de parlar de la novena simfonia de Beethoven, o la maledicció de la novena simfonia de Beethoven, voldria parlar dels Beatles i de Beethoven. És que a mi, no, jo sóc una bona persona, ¿vale? Soc persona de ser natural i bona persona, com he dit. ¿Vale? No m'agrada ficar-me en problemes, sempre i quan no siguin de treball i de Renfe, perquè això és un altre cantar. Però
Però si hem de parlar de Ludwig van Beethoven, hem de parlar dels Beatles. Però si hem de parlar dels Beatles, hem de parlar de la veritat del substitut de cantants per àvies adorables, que estic parlant, lògicament, de John Lennon. I com diu aquell acudit que he sentit aquesta setmana, si hagués disparat qualsevol delanter del Futbol Club Barcelona a John Lennon, avui en dia estaria viu. I ara com ara John Lennon estaria, com he dit, viu, separat de Yoko Ono o ben boig per la seva música. Però parlem d'aquesta música. Però no serà aquesta setmana que parlarem d'aquesta música dels Beatles i de Ludwig van Beethoven. I així hem arribat al nostre final del programa d'avui amb l'esperança que t'hagi agradat. I ja sé que la setmana que ve haig d'explicar la maledicció de la novena sinfonia de Ludwig van Beethoven amb aquesta cançó i els Beatles, lògicament, sempre que pugui, i no li preguntaré mai més a la intel·ligència artificial. I per si ho vols saber, a partir d'ara, la nostra intel·ligència artificial personal li direm, perquè per mi és dona, i li direm la IA. Recordeu que ens trobareu en totes les xarxes socials, buscant Fes la teva feina, on pots deixar la teva opinió, la teva crítica i el teu missatge, com han fet un dels nostres oients. I com he dit, aquesta vegada no ha sigut el nostre únic oient, que des d'aquí t'estimem molt, t'ho dic en sèrio. Gràcies a això podem dir que ens escolta més gent de la que podem controlar. Gràcies a tot. I recordeu que heu de passar pel canal de YouTube de Nacho Ares, Dentro de la Piràmide, o per els seus podcasts, Ser Història i Dentro de la Piràmide, des de les plataformes de podcast que més t'agradin. I ja que parlem de podcast, podeu entrar de manera gratuïta a la web de radiovista.cat, a la secció de programes, i allà trobareu tots els podcasts anteriors. I ara sí, us deixo amb uns consells nocturns, unos comerciales, música aleatòria, tot això abans que entri el nostre company Pistafayer. Besitos, carentonias, abrazos i palmaditas en la espalda. I ens escoltem dintre de 7 dies, o no, mai se sap si algun dia d'aquests arribarà l'apocalipsis de veritat. Adeu. Habitants de Val Nocturna, la normalitat aquí és qualsevol cosa menys ordinària. El banc dels sospirs al carrer de les emocions. Al carrer de les emocions s'ha inaugurat el banc dels sospirs, on els visitants poden dipositar-ne els sospirs més profuns i, a canvi, retirar sospirs d'altres persones. S'adverteix que alguns sospirs poden contenir intenses emocions. Consell de seguretat: en utilitzar el banc, trieu els vostres sospirs amb saviesa i prepareu-vos per experimentar emocions alienes. I així conclou el nostre noticiari per avui. Mantingueu-vos alerta, abraceu el desconegut i, per descomptat, bona nit! Ràdio Pista. Són les 9. A Ràdio
Ràdio Pista no tenim pressa, però tampoc pausa. 45 minuts de música sense interrupció.